¿de verdad crees en los santos? En un mundo que se desmorona a pedazos, con guerras, hambre, injusticias y la hipoteca que no deja de subir, ¿de verdad piensas que un señor barbudo del siglo XVII o una monja sonriente pueden echarte una mano? Seamos sinceros, la idea de los santos, esas figuras empolvadas en los altares, huele un poco a naftalina, ¿no crees? Parece cosa de otro siglo, de abuelas con rosario y estampitas amarillentas. Pero, ¿y si te dijera que quizás, solo quizás, estés mirando la santidad desde una perspectiva anticuada? En este video, quiero hablarte de San Toribio Romo, un santo mexicano, casi un secreto a voces, un personaje que te va a sorprender. San Toribio no es el típico santo que te imaginas. No esperes visiones celestiales ni levitaciones espectaculares, al menos no de las que se cuentan habitualmente. Su historia es terrenal, muy terrenal, y por eso mismo, quizás, mucho más interesante. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién cree hoy en día en milagros? En pleno siglo XXI, con la ciencia avanzando a pasos agigantados, con la inteligencia artificial a punto de dominar el mundo, hablar de santos y milagros parece un anacronismo, una reliquia del pasado. Es fácil pensar que todo eso de los santos son cuentos para niños, historias inventadas para mantener a la gente tranquila y obediente. Quizás tú mismo pienses así, y te entiendo perfectamente. Pero, ¿y si te dijera que la historia de San Toribio Romo podría hacerte cuestionar esa postura? ¿Y si te contara sucesos extraños, inexplicables, que desafían la lógica y la razón? No te pido que cambies de opinión de la noche a la mañana, ni que te conviertas en un devoto fervoroso. Solo te pido que escuches. Que abras un poco la mente, que dejes de lado por un momento el cinismo y el escepticismo, y te permitas dudar de tus propias dudas. Porque, ¿sabes qué? A veces, la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que nos quieren hacer creer. A veces, hay cosas que escapan a nuestra comprensión, fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. Y quizás, solo quizás, los santos, o al menos algunos de ellos, sean una pieza más de ese rompecabezas misterioso que llamamos vida. San Toribio Romo fue un cura mexicano, nacido a finales del siglo XIX, en plena época de revueltas y convulsiones en México. No fue un santo de convento, ni un místico encerrado en su mundo interior. Fue un hombre de carne y hueso, que vivió en un tiempo difícil, que sufrió, que luchó, y que murió de una forma. Bueno, digamos que murió de una forma bastante peculiar. Y es precisamente esa peculiaridad, esa rareza en su historia, lo que la hace tan fascinante. ¿Por qué? ¿Qué te parece la idea de un santo que se aparece a los viajeros perdidos en la carretera? Un santo que te ayuda a encontrar el camino cuando estás a punto de quedarte sin gasolina en medio de la nada. Suena un poco a película de serie B, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que se cuenta de San Toribio Romo. Se dice que se aparece en las carreteras del norte de México, guiando a los conductores despistados, protegiéndolos de peligros invisibles, incluso, dicen algunos, salvándolos de la muerte. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿cómo explicas algo así? ¿Es sugestión colectiva? ¿Son alucinaciones provocadas por el cansancio y el calor del desierto? ¿O hay algo más? Algo que escapa a nuestra lógica cartesiana, algo que nos obliga a replantearnos nuestra visión del mundo. Yo no tengo todas las respuestas y tampoco pretendo dártelas en este video. Pero sí quiero invitarte a reflexionar. A cuestionar tus propias creencias, a abrirte a la posibilidad de que quizás la realidad sea mucho más rica y compleja de lo que pensamos. Y que quizás, los santos, lejos de ser figuras anacrónicas y obsoletas, tengan algo que decirnos, incluso en este siglo XXI. Así que, ¿sigues pensando que los santos son cosa del pasado? ¿Crees que la historia de San Toribio Romo puede cambiar un poco tu perspectiva? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Porque este canal, Vidas Santas, no es solo un espacio para contar historias de santos. Es un lugar para el debate, para la reflexión, para cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. Y si te interesa descubrir historias fascinantes como esta, si te gusta que te hagan pensar, si quieres apoyar nuestro canal, te invito a suscribirte.
Dale al botón de suscribirse, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido esta introducción y activa la campanita para no perderte futuros vídeos sobre vidas inspiradoras. Y quizás, un poco polémicas. Porque, seamos sinceros, la vida de los santos, cuando se mira con ojos curiosos, puede ser mucho más fascinante y sorprendente de lo que jamás hubieras imaginado. ¿No crees? Te has acercado a su imagen cientos de veces, quizás sin detenerte a pensar en el hombre detrás del santo. Te han contado historias de milagros, de su intercesión divina en momentos de desesperación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién era Toribio Romo González antes de ser San Toribio? Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de esperanza para los migrantes, para los que buscan cruzar fronteras invisibles. Imagínate por un momento en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco, a finales del siglo XIX. No había santidad escrita en el aire que respirabas. Eras un niño más, jugando en las calles polvorientas, ayudando en las tareas del campo, quizás soñando con un futuro que se extendía poco más allá del horizonte de tu pueblo. Toribio nació en una familia humilde, como tantas otras. No había señales de grandeza, ni destellos sobrenaturales en su infancia. No esperes cuentos de visiones celestiales o prodigios inexplicables desde la cuna. Su vida temprana fue, en muchos sentidos, la vida de cualquier niño de su época y lugar. Trabajo duro, fe sencilla, y una rutina marcada por el ritmo del sol y las estaciones. ¿Te sorprende? Quizás esperabas una infancia diferente, marcada por lo extraordinario. Tal vez crees que los santos nacen ungidos, destinados desde el principio a un camino excepcional. Pero detente un momento a pensar. ¿No te han dicho acaso que la santidad es un camino, no un punto de partida? Toribio no nació santo. Se hizo santo. Y esa es precisamente la parte más fascinante de su historia, la que resuena con más fuerza en tu propia vida. Su vocación sacerdotal no fue un rayo que cayó del cielo despejado. Fue una semilla que germinó lentamente, alimentada por la fe sencilla que respiraba en su hogar, en su comunidad. Piensa en las misas dominicales en la iglesia del pueblo, en las oraciones familiares al caer la noche, en las historias de la Biblia contadas al calor del hogar. Todo eso, aparentemente ordinario, fue preparando el terreno para una decisión que marcaría su vida para siempre. ¿Te has planteado alguna vez qué lleva a un joven a renunciar a una vida normal, a los placeres del mundo, a formar una familia, para entregarse por completo a la fe? En un mundo que te bombardea constantemente con mensajes de éxito material, de gratificación inmediata, la decisión de Toribio parece, a tus ojos contemporáneos, casi una locura. Pero para él, y para muchos como él, había una llamada más fuerte, una voz interior que resonaba con más fuerza que los cantos de sirena del mundo. Y esa entrega, esa dedicación a la fe, no fue un acto puntual, un momento de arrebato místico. Fue una decisión diaria, una lucha constante contra las propias debilidades, contra las tentaciones que, como a ti, le asediaban. Piensa en los años de estudio en el seminario, en la disciplina férrea, en el sacrificio de alejarse de su familia y de su pueblo. ¿No te imaginas acaso las dudas, las inseguridades, los momentos de flaqueza que debió enfrentar? Porque, no lo olvides, Toribio era un hombre, con las mismas emociones y fragilidades que tú. Una vez ordenado sacerdote, su vida no se transformó en un cuento de hadas. No esperes milagros instantáneos, multitudes congregándose a su paso, ni una vida exenta de dificultades. Fue destinado a parroquias humildes, a comunidades rurales donde la pobreza y la enfermedad eran compañeras constantes. Allí, en el día a día, en el contacto directo con las necesidades de su gente, fue donde realmente se forjó su santidad. ¿Crees que la santidad se mide por los grandes gestos, por las acciones espectaculares que llenan los libros de historia? Quizás te han enseñado a admirar a los santos por sus milagros, por su martirio, por su vida extraordinaria. Pero, ¿y si la verdadera santidad reside en la constancia, en la fidelidad silenciosa, en el amor cotidiano? Toribio no fue un predicador famoso, ni un teólogo brillante, ni un líder carismático que movilizaba masas. Fue un sacerdote sencillo, dedicado a su rebaño, preocupado por las almas que le habían sido confiadas. Celebraba misa, confesaba, bautizaba,
cazaba, acompañaba a los enfermos y a los moribundos. Tareas aparentemente rutinarias, pero llenas de amor y de entrega. ¿Te has parado a pensar en el valor de lo ordinario? En la santidad que se esconde en los gestos pequeños, en la fidelidad a la vocación, en el amor silencioso que se derrama en el día a día. La vida de Toribio, antes de convertirse en San Toribio, te muestra precisamente eso. Un hombre común, con una fe profunda, que respondió a la llamada de Dios con generosidad y entrega. Entonces, ¿era San Toribio un hombre extraordinario desde el principio, o fue su fe y sus circunstancias lo que lo convirtieron en santo? La respuesta, quizás te sorprenda, es que fue ambas cosas y ninguna. No nació con una aureola sobre la cabeza, ni con un destino escrito en las estrellas. Fue un hombre ordinario, como tú, como yo. Pero fue su fe, alimentada por su entorno, cultivada con paciencia y constancia, la que le permitió responder a la gracia de Dios y convertirse en un ejemplo para todos nosotros. Su santidad no es un don reservado a unos pocos elegidos, sino una posibilidad abierta a todos, incluso a ti. Porque la santidad, al final, no se trata de ser extraordinario, sino de amar ordinariamente, con todo el corazón, todos los días de tu vida. Y en esa sencilla verdad, quizás, encuentres la clave para comprender quién fue realmente San Toribio Romo. El contexto cristero, héroe o víctima de la historia. Adentrémonos en un México convulso, un territorio marcado por la sangre y la fe, en los años 20 del siglo XX. Imagina un país que acababa de salir de una revolución sangrienta, un país que buscaba construir una nueva identidad, dejando atrás un pasado lleno de desigualdades y opresión. Pero esta búsqueda de modernidad y progreso se tornó en un oscuro capítulo para la fe católica, arraigada profundamente en el corazón del pueblo mexicano. Visualiza las calles polvorientas de los pueblos, el aroma a incienso que se elevaba desde las iglesias, las familias reunidas en torno a la misa dominical. La Iglesia Católica era mucho más que una institución religiosa, era el centro de la vida social, cultural y comunitaria. Pero, de repente, todo esto se vio amenazado. Plutarco Elías Calles, el presidente de México en aquel entonces, veía a la Iglesia como un obstáculo para la modernización y la consolidación del Estado. Para él, la fe era una superstición del pasado que debía ser erradicada para dar paso a una nueva era de progreso y razón. ¿Te imaginas? Considerar tu fe, lo más íntimo y sagrado para ti, como un lastre para el progreso. Así, se desató una persecución religiosa sin precedentes. Se promulgaron leyes que limitaban drásticamente el culto, se cerraron iglesias, se expulsó a sacerdotes extranjeros y se prohibieron las manifestaciones públicas de fe. El gobierno buscaba silenciar la voz de la Iglesia, despojarla de su influencia y confinarla a la esfera privada, si acaso. Piensa en el impacto de estas medidas en la vida cotidiana de la gente. De repente, las campanas dejaron de sonar, las misas se volvieron clandestinas, los sacramentos se administraban en secreto. La alegría de las fiestas patronales se transformó en un miedo silencioso, una constante incertidumbre. El gobierno, en su afán modernizador, estaba despojando al pueblo de su alma, de su consuelo, de su identidad. En este contexto de opresión y violencia surge la figura de San Toribio Romo González. Un sacerdote joven, sencillo, profundamente arraigado en su fe y en su amor por su pueblo. Imagínate a Toribio, un hombre de campo, curtido por el sol y el trabajo, que había entregado su vida al servicio de Dios y de sus hermanos. Toribio no era un líder político, ni un estratega militar. Él era un pastor de almas, un guía espiritual que buscaba consolar, acompañar y fortalecer la fe de su comunidad en medio de la tormenta. Cuando la persecución arreció, Toribio no huyó, no se escondió para salvar su vida. Permaneció con su gente, celebrando misas en casas particulares, administrando los sacramentos en secreto, arriesgando su propia vida para no abandonar a su rebaño. Él sabía el peligro que corría. Sabía que el gobierno lo consideraba un enemigo, un obstáculo para sus planes. Pero su fe era más fuerte que el miedo. Su amor por Cristo y por su Iglesia lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las amenazas y las dificultades. Ahora, detente un momento y reflexiona sobre esto. En un tiempo de violencia y persecución, ¿fue la muerte de San Toribio un acto heroico o una tragedia injusta?
La respuesta, quizás te sorprenda, es que fue ambas cosas. Fue una tragedia injusta, brutal, la muerte de un hombre bueno, un sacerdote dedicado que no había cometido otro crimen que amar a Dios y servir a su pueblo. Fue víctima de la intolerancia, del odio, de la ceguera ideológica de un régimen que no entendía el valor de la fe y la libertad religiosa. Su muerte es un grito silencioso contra la injusticia, contra la persecución religiosa, contra cualquier forma de opresión que pretenda silenciar la voz de la conciencia y la libertad. Pero, al mismo tiempo, la muerte de San Toribio fue un acto heroico. No fue un héroe de guerra, no empuñó un arma, no lideró ejércitos. Su heroísmo radica en su fidelidad. Fidelidad a su vocación sacerdotal, fidelidad a su fe, fidelidad a su pueblo. Eligió permanecer con su rebaño en medio del peligro, prefirió arriesgar su vida antes que abandonar a aquellos que confiaban en él. Su muerte, aunque violenta e injusta, fue el sello de su entrega, la confirmación de su amor incondicional. San Toribio no buscó la muerte, no la provocó. Pero tampoco la evitó a costa de su conciencia o de su deber pastoral. En su martirio, encontramos un eco de la valentía de los primeros cristianos, de aquellos que prefirieron entregar su vida antes que renegar de su fe. Su sangre, derramada por odio a la fe, se convierte en semilla de esperanza, en testimonio de que el amor es más fuerte que el odio, que la fe es más poderosa que el miedo, que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Así, en la figura de San Toribio Romo, encontramos al mismo tiempo la víctima y el héroe. Víctima de una época oscura, de una persecución injusta y cruel. Héroe por su fidelidad inquebrantable, por su amor a Dios y a su pueblo, por su valentía ante la adversidad. Su historia nos interpela, nos desafía a reflexionar sobre el valor de la fe, la libertad religiosa y la dignidad humana. Nos invita a no permanecer indiferentes ante la injusticia, a alzar la voz contra la opresión, a defender siempre la verdad y el amor, incluso cuando eso nos cueste caro. Porque, al final, como nos muestra el ejemplo de San Toribio, la fidelidad a nuestros principios y a nuestra fe es el verdadero camino hacia la grandeza, hacia la verdadera heroicidad. Imagina por un instante el silencio. No el silencio tranquilo de la noche estrellada, sino ese silencio pesado, opresivo, que nace del miedo. Un silencio donde cada susurro podía ser escuchado, cada paso seguido, cada sombra vigilada. En ese silencio, en esa oscuridad impuesta, se movía un hombre. Un hombre que se convirtió en sombra entre las sombras, en eco tenue en medio del estruendo del poder. Este hombre, este sacerdote escondido, era San Toribio. Y la pregunta resuena con fuerza, ¿cómo protegía a su gente? No te engañes, no era un protector al estilo de los héroes de leyenda, blandiendo espadas o conjurando hechizos. Su protección era distinta, más sutil, pero quizás, por eso mismo, más profunda y duradera. Era la protección de la fe, el amparo del espíritu en un tiempo donde todo parecía conspirar para quebrantarlo. Piensa en ello, tú, que vives en un mundo donde la fe a veces parece un anacronismo, una reliquia del pasado. Imagínate que esa fe, que quizás te resulta lejana, se convierte en tu único refugio, en la última llama que resiste al viento gélido de la desesperación. Así era para muchos en aquellos tiempos convulsos. Y San Toribio, despojado de sus insignias, perseguido como un criminal, se convirtió en esa llama. Su labor pastoral se tejió en la clandestinidad, como una red invisible que sostenía a su comunidad. No pienses en grandes catedrales o procesiones multitudinarias. Piensa en sótanos oscuros, en casas humildes con ventanas tapiadas, en encuentros furtivos bajo el manto de la noche. Allí, en esos espacios secretos, San Toribio continuaba siendo el pastor de su rebaño. Celebraba misas en la penumbra, con el temor constante de que cada ruido fuera la llegada de sus perseguidores. Confesaba pecados susurrados, aliviando almas atormentadas por la culpa y el miedo. Bautizaba niños en secreto, asegurando la entrada a la fe en un mundo que parecía negársela. Administraba la comunión, el pan de vida, en manos temblorosas, hambrientas de consuelo. Cada sacramento era un acto de rebeldía silenciosa, una afirmación de fe desafiante ante la opresión. Los peligros eran reales, tangibles, acechantes. Cada paso fuera de su escondite era una apuesta a la vida.
Un encuentro casual con un delator, una palabra indiscreta, un gesto sospechoso podían significar la prisión, la tortura, incluso la muerte. Y no solo para él, sino para aquellos que lo protegían, que lo ocultaban, que arriesgaban todo por darle cobijo. Piensa en la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, en el peso de saber que su vida no era solo suya, sino que estaba entrelazada con la de muchos otros. Arriesgaba su vida en cada misa clandestina, en cada visita nocturna a un enfermo, en cada palabra de aliento susurrada al oído de un feligrés desesperado. Se movía como un fantasma, un espectro de fe en un mundo que quería exorcizarla. Y te preguntarás, quizás con cierto escepticismo, ¿cómo podía un solo sacerdote escondido marcar la diferencia en medio de tanto caos? ¿Cómo podía una voz apagada, un gesto furtivo, una presencia invisible siquiera ser percibida en la vorágine de la persecución? La respuesta, y quizás aquí reside la verdadera esencia de esta historia, reside en la valentía y la dedicación. No era la fuerza bruta, ni el poder terrenal, lo que San Toribio ofrecía. Era algo mucho más poderoso, la fuerza del espíritu, la llama inextinguible de la fe. Su valentía, su entrega total a su misión, resonaban en la comunidad. Inspiraban esperanza donde solo parecía haber oscuridad. Su dedicación, su sacrificio personal, eran un testimonio vivo de que la fe no era una mera palabra vacía, sino una fuerza real, capaz de transformar la realidad. En cada sacramento administrado en secreto, en cada palabra de consuelo pronunciada en voz baja, San Toribio estaba sembrando semillas de resistencia. Estaba nutriendo la fe de su pueblo, fortaleciendo su espíritu, recordándoles que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza podía seguir brillando. Y esa luz, aunque tenue al principio, se fue extendiendo, iluminando poco a poco el camino, guiando a su comunidad a través del caos. Porque a veces, tú lo sabes bien, incluso en tu propia vida, basta una pequeña chispa de valentía, un gesto de dedicación sincera, para encender un fuego que ilumine la noche más oscura. San Toribio fue esa chispa, ese sacerdote escondido que, en el silencio y la sombra, protegió a su gente, no con armas ni ejércitos, sino con la fuerza invencible de la fe. El martirio. Te hablaré del martirio, esa palabra que resuena con ecos de dolor y sacrificio, pero también, quizás, de triunfo. En esta historia, la historia de San Toribio Romo, el martirio no es un punto final, no es el último suspiro en la oscuridad. Es, en cambio, una puerta. Una puerta que se abre hacia algo más grande, algo que desafía nuestra comprensión del final. Piensa en Toribio. Un hombre de fe, un sacerdote en tiempos turbulentos, donde la fe misma era un desafío, una provocación para algunos, una amenaza para otros. Imagínate en su lugar, en esos días oscuros donde el mundo parecía volverse del revés. La persecución religiosa era una realidad brutal, no una leyenda lejana. Y tú, en medio de todo eso, con la responsabilidad de guiar a tu rebaño, de mantener encendida la llama de la esperanza. Toribio no se escondió. No renunció a su fe. Siguió siendo un pastor para su gente, incluso cuando el peligro acechaba en cada esquina. ¿Puedes imaginar esa valentía? ¿Esa firmeza ante la adversidad? O quizás, te preguntas, ¿era terquedad? ¿Un fanatismo ciego? Algunos lo verán así, lo sé. Siempre hay voces que intentan reducir la fe a algo irracional, a una debilidad. Pero, ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si la verdadera debilidad fuera ceder ante el miedo, renunciar a lo que uno cree profundamente? La historia cuenta que Toribio fue capturado. No fue una batalla épica, no fue un enfrentamiento glorioso. Fue una captura, simple y brutal. Lo tomaron por defender su fe, por negarse a negar lo que era esencial en su vida. ¿Te has parado a pensar qué estarías dispuesto a defender hasta el final? ¿Qué valor es tan importante para ti que estarías dispuesto a arriesgarlo todo, incluso tu propia vida? Para Toribio, era su fe. Su fe en Dios, su fe en el amor, su fe en un significado que trascendía este mundo. Y luego vino el final. El asesinato. No lo llamemos de otra manera. Fue un asesinato. Un acto de violencia, de intolerancia, de odio quizás. Le quitaron la vida. Le silenciaron la voz.
Lo redujeron a un cuerpo sin vida. Para algunos, ahí terminó todo. Fin de la historia. Un sacerdote más, víctima de la violencia, olvidado en el polvo del tiempo. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el martirio el final de la historia? ¿O es, en realidad, el comienzo de algo más grande? Piensa en ello por un momento. ¿Qué sucede cuando alguien muere por algo en lo que cree profundamente? ¿Se desvanece simplemente en la nada? ¿O deja una huella, una marca imborrable en el mundo? En el caso de Toribio, su muerte no fue el final. Fue el inicio de su vida como santo. Como intercesor. Su martirio, ese acto de violencia que pretendía silenciarlo, se convirtió en su voz más poderosa. Su sacrificio, que parecía una derrota, se transformó en una victoria espiritual. Paradójico, ¿verdad? El mundo al revés. La muerte que da vida. Y ahí está la pregunta que te quiero dejar rondando en la cabeza. ¿Fue el martirio de San Toribio Romo un final trágico, o fue el comienzo de algo extraordinario? Para muchos, para millones de personas a lo largo de los años, su muerte ha sido precisamente eso, un comienzo. El inicio de una conexión espiritual, de una esperanza renovada, de una fe fortalecida. Lo ven como un santo, un intercesor, alguien que escucha sus oraciones, que los acompaña en sus dificultades, que les muestra un camino hacia lo trascendente. Quizás te resulte difícil de entender. Quizás lo veas como una fantasía, como una forma de consuelo ilusoria. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la muerte, en ciertos casos, no fuera el fin, sino una transformación? ¿Y si el sacrificio, en lugar de ser una pérdida, fuera una ganancia en un plano diferente, en una dimensión que escapa a nuestra lógica cotidiana? La historia de San Toribio Romo nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la vida y la muerte, sobre el final y el comienzo. Nos invita a considerar que, quizás, lo que parece un final definitivo, puede ser, en realidad, una puerta abierta hacia un nuevo comienzo, hacia una realidad más profunda y misteriosa. ¿Y tú, qué eliges creer? ¿En el final definitivo, o en la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso más allá de la muerte? En esta historia, te vas a adentrar en la frontera, un lugar árido, despiadado, donde el sol calcina la esperanza y la sed agrieta los sueños. Es ahí, en ese límite entre mundos, donde se teje una historia que desafía la razón, una historia que susurran los labios resecos de quienes cruzan la línea, buscando una vida que se les niega en su tierra. Te hablo de un milagro, o al menos, de lo que muchos llaman milagro. Un respiro divino en medio del infierno terrenal. Un nombre resuena en la oscuridad de la noche fronteriza, un nombre que se aferra a los labios como una plegaria silenciosa, San Toribio. Dicen que en las noches más oscuras, cuando el coyote abandona a su suerte a los peregrinos, cuando el hambre aprieta el estómago y la garganta clama agua, cuando la desesperación es un manto pesado que ahoga, entonces, en ese preciso instante, aparece él. Imagínate la escena, estás perdido, exhausto, la arena te quema los pies descalzos, el eco de tus pasos es el único sonido en kilómetros a la redonda. La luna, cruelmente brillante, ilumina un paisaje lunar, hostil, que parece burlarse de tu fragilidad. Has oído historias, claro, de peligros, de la patrulla fronteriza implacable, de los narcos sin escrúpulos, de la misma naturaleza que te escupe su furia. El miedo te paraliza, la fe se desvanece como arena entre los dedos. Y entonces, en el horizonte tembloroso por el calor, ves una figura. Al principio, una sombra difusa, casi una alucinación provocada por el agotamiento. Pero a medida que se acerca, se define, se materializa. Un hombre vestido con ropas sencillas, un rostro sereno irradiando una paz inexplicable. No sientes miedo, extrañamente, solo una calma que no comprendes. Te habla con voz suave, pero firme, una voz que parece venir de dentro de ti mismo, que te reconforta el alma. Te señala el camino, un sendero invisible para tus ojos cansados, pero que ahora, gracias a él, se abre claro ante ti. Te guía a través de veredas ocultas, esquivando los peligros invisibles, protegiéndote de las sombras que acechan en el desierto. Algunos dicen que les ofreció agua fresca, que brotó milagrosamente de la arena reseca.
Otros juran que les curó heridas, que les dio fuerzas para seguir caminando cuando ya no podían más. Hay quienes afirman que les habló de esperanza, que les recordó que no estaban solos, que la luz existe incluso en la más profunda oscuridad. Y luego, tan repentinamente como apareció, desaparece. Se desvanece en el aire, dejándote solo, pero ya no perdido. Te encuentras en un lugar seguro, a las puertas de un nuevo amanecer, con la certeza inexplicable de haber sido ayudado por algo, o alguien, más allá de lo comprensible. Los testimonios son incontables. Campesinos, obreros, familias enteras que narran encuentros similares. Historias que se transmiten de boca en boca, en los albergues improvisados, en los centros de ayuda humanitaria, en los susurros nocturnos junto a fogatas precarias. Escucha a María, que cruzó con su hijo pequeño. Te dirá, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, cómo San Toribio le salvó de morir de sed. Escucha a Juan, que perdió a su grupo y vagó solo durante días. Te contará cómo una figura misteriosa lo guió hasta un pozo de agua escondido. Escucha a Ana, que fue atacada por criminales y sintió una fuerza invisible que la protegió, ahuyentando a sus agresores. ¿Son alucinaciones colectivas? ¿Fruto de la desesperación y el agotamiento? ¿O son realmente encuentros con lo divino? Los escépticos, los pragmáticos, los que confían solo en lo tangible, descartarán estas historias como fantasías, como leyendas piadosas inventadas para dar consuelo a los afligidos. Dirán que la mente, en situaciones extremas, juega malas pasadas, que la sugestión colectiva crea espejismos de esperanza donde solo hay desierto. Pero para quienes han experimentado la dureza de la frontera, para quienes han sentido la soledad absoluta, para quienes han rozado la muerte con los dedos, la aparición de San Toribio es más que una leyenda. Es una realidad palpable, tan real como el sol que quema y la sed que mata. Es la manifestación de una fe profunda, arraigada en el alma popular, una fe que busca desesperadamente un resquicio de esperanza en medio del sufrimiento. La Iglesia, cautelosa como siempre ante lo extraordinario, no se pronuncia oficialmente sobre el milagro. Prefiere la prudencia, la investigación, el análisis. Pero la fe popular no necesita el sello de la institución. La fe popular brota del corazón, de la necesidad, de la experiencia personal. Y en la frontera, la necesidad es acuciante, la experiencia es brutal, y la fe, a veces, es lo único que queda en pie. Así que te pregunto, mirándote directamente a los ojos, ¿qué crees tú? ¿Es esta historia de la aparición de San Toribio un milagro real, una intervención divina en el mundo terrenal, una prueba de que lo inexplicable existe? ¿O es simplemente una leyenda reconfortante, una creación colectiva nacida de la necesidad humana de creer en algo más grande que nosotros mismos, una herramienta para sobrellevar el dolor y la incertidumbre? No tengo una respuesta definitiva para ti. Nadie la tiene. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio, en ese espacio nebuloso donde la fe y la razón se entrelazan, donde lo inexplicable se vuelve plausible, donde la leyenda cobra vida propia y se convierte en una fuerza real, tangible, en la vida de las personas. Lo que sí te puedo decir, con certeza, es que la creencia en la aparición de San Toribio es real. Es una fuerza poderosa que impulsa a miles a seguir adelante, que les da valor para enfrentar lo imposible, que les recuerda que, incluso en la frontera, incluso en el desierto más árido, la esperanza puede florecer como una flor silvestre, alimentada por la fe y el anhelo de un futuro mejor. Y quizás, al final, esa sea la verdadera naturaleza del milagro. ¿Protector de inmigrantes? Quizás al escuchar estas palabras, levantes una ceja, quizás incluso sonrías con incredulidad. San Toribio, un arzobispo del siglo XVI, ¿qué sabría él de las vallas fronterizas, de las redadas, de la angustia de dejarlo todo atrás para buscar una vida? Te entiendo. A primera vista, la conexión parece, como mínimo, forzada. Pero detente un momento. Piensa en la esencia de la palabra inmigrante. No es solo un término legal, una categoría en un formulario. Es una persona. Una persona que se mueve, que busca, que arriesga. Una persona que deja atrás lo conocido, a menudo con dolor y miedo, empujada por la necesidad o atraída por la esperanza. ¿Te suena familiar? Porque la vida misma es un viaje, un éxodo constante.
Y San Toribio, en su propia vida, realizó un viaje trascendental. Un viaje que todos, absolutamente todos, vamos a emprender, el viaje final, ese cruce al otro lado que llamamos muerte. Puede que te resulte macabro hablar de esto, quizás prefieras ignorar la única certeza absoluta que tenemos. Pero, ¿no es acaso la negación de la muerte lo que a menudo nos impide comprender la vida en su totalidad? San Toribio, al morir, cruzó una frontera invisible, una frontera que separa lo tangible de lo intangible, lo terrenal de lo eterno. Y en ese cruce, ¿qué llevó consigo? No riquezas, no títulos, no poder. Llevó consigo una vida entregada, una vida marcada por la compasión, por la defensa de los más vulnerables, por el sacrificio constante en favor de los demás. Ahora, piensa en el inmigrante. ¿Qué deja atrás al cruzar una frontera? Deja su hogar, su idioma, sus costumbres, a menudo a su familia, su seguridad. Se enfrenta a lo desconocido, a la incertidumbre, al rechazo, a la explotación. Se expone a peligros reales, a la violencia, a la indiferencia. ¿No es también un cruce a lo desconocido, una especie de muerte a una vida para intentar renacer a otra? San Toribio, en su tiempo, no conoció las migraciones masivas que vemos hoy. No vio las imágenes desgarradoras de familias separadas en la frontera, ni escuchó los gritos de auxilio en medio del desierto. Pero sí conoció la injusticia, la explotación, el abandono. Él llegó a un nuevo mundo, el Perú del siglo XVI, un mundo convulso, marcado por la conquista, por la opresión de los indígenas, por la avaricia desmedida de los colonizadores. Y él, un hombre de leyes, un hombre de la corte, eligió ponerse del lado de los más débiles, de los marginados, de aquellos que eran considerados menos que nada. Dedicó su vida a defender a los indígenas, a denunciar los abusos, a luchar por la justicia en un contexto donde la justicia era una palabra vacía para muchos. Viajó incansablemente por su inmenso arzobispado, a pie, a caballo, enfrentando peligros, enfermedades, incomodidades, todo para llevar consuelo, educación, fe, esperanza a las comunidades más remotas y olvidadas. ¿No es acaso esta dedicación, este sacrificio por los demás, una forma de cruzar al otro lado de uno mismo, de renunciar a la comodidad y al egoísmo para entregarse por completo al prójimo? Y aquí llegamos a la pregunta clave: ¿qué conexión real puede existir entre un santo del pasado, muerto hace más de 4 siglos, y las luchas de los inmigrantes de hoy, en el siglo XXI? Puede parecer una pregunta retórica, una forma de buscar una conexión donde quizás no la haya. Porque, seamos honestos, es fácil idealizar el pasado, santificar figuras históricas y luego intentar forzar paralelos con el presente. Pero, ¿y si la conexión fuera más profunda, más esencial? ¿Y si la clave estuviera en la esencia misma del sacrificio y la compasión? San Toribio no fue un santo porque hizo milagros espectaculares o tuvo visiones sobrenaturales. Fue un santo porque vivió una vida de entrega radical, de amor incondicional, de servicio constante a los demás. Y en esa entrega, en ese amor, encontramos un eco resonante con las necesidades más profundas de los inmigrantes de hoy. Porque, ¿qué necesitan realmente los inmigrantes? Necesitan pan, sí, un techo, seguridad. Pero necesitan mucho más que eso. Necesitan ser vistos, ser escuchados, ser reconocidos en su dignidad humana. Necesitan compasión, empatía, solidaridad. Necesitan que alguien se ponga en su lugar, que entienda su dolor, su miedo, su esperanza. Necesitan que alguien les tienda una mano, no desde la caridad condescendiente, sino desde la fraternidad sincera. San Toribio, en su tiempo, tendió esa mano a los indígenas. Defendió su derecho a ser tratados como seres humanos, a ser respetados en su cultura, a tener acceso a la justicia y a la fe. Y en ese gesto, en esa actitud, encontramos un modelo, una inspiración para nuestra propia respuesta ante la realidad de la inmigración hoy. Porque la inmigración, seamos honestos, es un tema que nos incomoda. Nos confronta con nuestras propias contradicciones, con nuestros miedos, con nuestros prejuicios. Es fácil caer en la retórica del miedo, en la demonización del otro, en la construcción de muros, tanto físicos como mentales.
Es fácil cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, justificar la indiferencia con argumentos económicos o políticos, olvidar que detrás de cada estadística, de cada titular de prensa, hay rostros, historias, vidas humanas. San Toribio nos recuerda que la santidad no es algo reservado a unos pocos elegidos, a figuras inalcanzables del pasado. La santidad es una llamada para todos, una invitación a vivir una vida con sentido, una vida marcada por el amor y el servicio. Y en el contexto actual de la inmigración, esa llamada resuena con una fuerza particular. ¿Por qué? ¿Qué significa ser protector de inmigrantes? No significa necesariamente abrir las fronteras indiscriminadamente, ni ignorar las complejidades y los desafíos que plantea la inmigración. Significa, ante todo, abrir el corazón. Significa ver al inmigrante no como una amenaza, un problema, una carga, sino como un hermano, una hermana, un ser humano con los mismos derechos, las mismas aspiraciones, las mismas necesidades que nosotros. Significa recordar que todos, en algún momento de nuestra historia, hemos sido inmigrantes, hemos buscado una vida mejor en otra tierra. Significa reconocer que la historia de la humanidad es una historia de migraciones, de encuentros, de intercambios. Significa entender que la diversidad cultural, lejos de ser una amenaza, es una riqueza, una oportunidad para crecer, para aprender, para enriquecernos mutuamente. San Toribio, protector de inmigrantes. Quizás ahora, después de esta reflexión, el título te parezca menos extraño, quizás incluso empiece a resonar con un significado más profundo. Porque su vida, su sacrificio, su compasión, nos invitan a cruzar nuestras propias fronteras, las fronteras del miedo, del prejuicio, de la indiferencia, y a construir un mundo más justo, más humano, más fraterno para todos, incluidos aquellos que, hoy como ayer, cruzan fronteras en busca de una vida mejor. Y ese, quizás, sea el verdadero milagro, el milagro que San Toribio nos sigue pidiendo realizar. ¿Te has preguntado alguna vez si la fe tiene pasaporte? Si la devoción conoce de fronteras, de gentilicios, de banderas. Piensa por un momento en esos santos que veneras, en esas figuras que iluminan tu camino espiritual. ¿Son acaso exclusivos de un lugar, de una cultura, de un pueblo en concreto? En esta historia, volvemos a San Toribio Romo, un hombre profundamente arraigado en la tierra mexicana, en los altos de Jalisco, en esos paisajes áridos y a la vez llenos de una belleza salvaje. Su vida, marcada por el sacrificio y la entrega, se desarrolló en un contexto muy específico, en un México convulso, en tiempos de persecución religiosa. Podrías pensar, y quizás es lo primero que te viene a la mente, que San Toribio es un santo para mexicanos, un santo local, un protector de su tierra y de su gente. Después de todo, su historia está tejida con los hilos de la tradición mexicana, con el fervor popular de un pueblo que ha encontrado en él un refugio, un intercesor cercano y comprensible. Y no te equivocas del todo al pensarlo. San Toribio es, sin duda, un santo mexicano, una figura emblemática del catolicismo en México. Su santuario en Santa Ana de Guadalupe es un lugar de peregrinación para miles de personas, un espacio donde se respira la fe y la esperanza en cada rincón. Sus milagros, atribuidos a su intercesión, resuenan con fuerza en la vida cotidiana de muchos mexicanos que buscan su ayuda en momentos de dificultad, en la incertidumbre del camino, en la búsqueda de un amparo frente a los peligros que acechan. Su imagen, con ese rostro sereno y esa mirada penetrante, se ha convertido en un símbolo de protección, en un faro de luz en medio de la oscuridad. Pero, detente un segundo y reflexiona más allá de las fronteras geográficas, más allá de las etiquetas nacionales. ¿Crees realmente que la fe, el amor, la esperanza, son sentimientos exclusivos de un lugar o de un pueblo? ¿No son acaso estas virtudes inherentes a la condición humana, presentes en cada corazón, en cada cultura, en cada rincón del planeta? Si la fe es un lenguaje universal, un puente que une a las personas más allá de sus diferencias, ¿no podría ser también que un santo, nacido en un lugar concreto, tenga un mensaje que trascienda esas fronteras y llegue al corazón de personas de todo el mundo? Piensa en el mensaje central de San Toribio, protección y esperanza. ¿Acaso no son estas necesidades universales? ¿Acaso no anhelamos todos, sin importar de dónde vengamos, sentirnos seguros, protegidos, amparados frente a las adversidades de la vida?
¿Acaso no buscamos todos, en mayor o menor medida, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una luz que nos guíe en los momentos de incertidumbre? La necesidad de protección, el anhelo de esperanza, no conocen de nacionalidades, de idiomas, de culturas. Son sentimientos profundamente humanos, arraigados en nuestra naturaleza vulnerable y en nuestro deseo innato de trascendencia. San Toribio Romo, en su vida y en su mensaje, nos habla precisamente de eso, de la posibilidad de encontrar refugio en la fe, de la fuerza de la esperanza para superar las pruebas, de la importancia de la entrega y el sacrificio por los demás. Su historia, aunque enraizada en el contexto mexicano, resuena con ecos universales. Su lucha por la fe, su valentía ante la persecución, su entrega pastoral, son ejemplos que inspiran a creyentes de cualquier parte del mundo. Su intercesión, reconocida por tantos, se extiende más allá de las fronteras de México, alcanzando a aquellos que, desde la distancia, claman por su ayuda y protección. Algunos podrían argumentar, quizás con cierto escepticismo, que la devoción a San Toribio es un fenómeno culturalmente específico, ligado a las tradiciones religiosas de México, a las expresiones particulares de la fe popular mexicana. Podrían decir que su mensaje, aunque valioso, está demasiado condicionado por su contexto histórico y cultural para ser realmente universal. Podrían incluso insinuar que apropiarse de un santo mexicano para hacerlo universal es una forma de descontextualizarlo, de vaciarlo de su significado original, de diluir su identidad cultural. Pero, ¿no sería acaso una visión demasiado limitada de la fe, demasiado restrictiva de la gracia divina? ¿No estaríamos acaso subestimando la capacidad del Espíritu Santo para obrar más allá de nuestras categorías mentales, de nuestros esquemas culturales, de nuestras fronteras geográficas? La santidad, en su esencia más profunda, no conoce de límites. Es una manifestación del amor de Dios que se derrama sobre toda la humanidad, que se encarna en vidas concretas, en contextos específicos, pero que siempre apunta hacia la universalidad, hacia la comunión de todos los hijos de Dios. San Toribio Romo es un santo mexicano, sí, profundamente mexicano. Pero su mensaje de fe y protección, su testimonio de esperanza y entrega, resuenan con una fuerza que trasciende las fronteras. Su santidad no se limita a un territorio, a una cultura, a un gentilicio. Es un regalo para la Iglesia universal, para todos aquellos que buscan en la fe un refugio, en la esperanza un motor, en el amor un camino. Así que, la pregunta no es si San Toribio es solo para mexicanos, sino si tú, seas de donde seas, te abres a recibir su mensaje, a acoger su protección, a dejarte inspirar por su ejemplo de vida. Porque la santidad, como el amor de Dios, es un don universal, ofrecido a todos, sin excepción. Y San Toribio, desde su lugar en la gloria, te extiende la mano, te invita a confiar, te ofrece su protección, sin importar de dónde vengas, quién seas o cuál sea tu historia. Su corazón, como el corazón de Dios, es inmenso, universal, abierto a todos los que buscan refugio y esperanza. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente esperas de tu fe? No hablo de rezos automáticos ni de costumbres vacías, sino de esa chispa interna que te impulsa, que te sostiene cuando todo a tu alrededor se tambalea. En este viaje a través de la vida de San Toribio, hemos visto su entrega, su lucha, su fe inquebrantable. Pero, ¿y tú? ¿Dónde encaja tu propia fe en este relato? Quizás pienses que los santos son figuras lejanas, seres perfectos e inalcanzables en pedestales de oro. Tal vez te preguntas si realmente pueden escucharte, si les importa tu día a día, tus pequeñas batallas, tus miedos más íntimos. En un mundo donde la ciencia lo explica casi todo, donde la tecnología nos envuelve y nos promete soluciones inmediatas, la fe puede parecer un concepto antiguo, incluso ingenuo. ¿No te has sentido alguna vez así? Como si creer fuera algo propio de otra época, algo que ya no encaja en este siglo XXI. Pero detente un momento. Piensa en San Toribio, un hombre real, con sus dudas, sus errores, sus desafíos. No nació santo, se hizo santo. Encontró su camino en medio de la confusión, en un Perú convulso, lleno de injusticias y desigualdades. Él también se enfrentó a la incomprensión, a la crítica, incluso al rechazo. Su fe no fue un camino de rosas, sino una senda empinada, llena de piedras y espinas.
Y aún así, perseveró. ¿Esperas milagros espectaculares? ¿Que San Toribio, desde el cielo, mueva los hilos del destino para resolver tus problemas como por arte de magia? Si es así, quizás te decepciones. La fe no es una varita mágica, ni los santos son genios de la lámpara. La verdadera intercesión, la conexión con lo divino, se manifiesta de formas mucho más sutiles, a veces imperceptibles para los ojos que solo buscan lo extraordinario. Piensa en esa fuerza interior que te levanta cuando caes, en esa voz silenciosa que te guía en la oscuridad, en esa paz inexplicable que te invade en momentos de angustia. ¿No es ahí, en esos pequeños destellos, donde reside la verdadera magia de la fe? San Toribio no te va a eximir de los problemas, no te va a regalar una vida sin dolor. Pero quizás, y solo quizás, puede iluminar tu camino, darte fuerzas para afrontar las tormentas, inspirarte a ser mejor persona, a luchar por lo que crees. ¿Crees que la fe es solo para los débiles, para aquellos que no pueden valerse por sí mismos? Es una idea extendida, ¿verdad? Que la fe es un refugio para los que no tienen otra cosa a la que agarrarse. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la fe fuera precisamente lo que te da la valentía para enfrentarte a la vida con todas sus incertidumbres, para cuestionar lo establecido, para luchar contra la injusticia, como hizo San Toribio? ¿No requiere acaso más fortaleza abrir el corazón a la fe que cerrarlo al escepticismo? Después de conocer la historia de San Toribio, ¿qué piensas? ¿Crees que puede ser un protector en tu vida o en la de alguien que conoces? No te pido que lo veas como un amuleto de la suerte, ni como un seguro contra todo riesgo. Pero quizás, si abres tu corazón, si te permites conectar con su ejemplo, encuentres en él una inspiración, un modelo a seguir, un compañero de viaje en este camino incierto que es la vida. ¿Qué esperas de tu fe? ¿Esperas respuestas fáciles a preguntas difíciles? ¿Esperas consuelo inmediato ante el dolor? ¿Esperas que la fe te exima de la responsabilidad de tus propias decisiones? La fe no es un atajo, ni una escapatoria. Es un camino, un proceso, una búsqueda constante. Es un diálogo íntimo contigo mismo, con lo trascendente, con lo que te supera. Quizás esperas sentir una conexión directa con lo divino, una experiencia mística que te transforme de la noche a la mañana. Y puede que eso suceda, o puede que no. La fe no se mide por experiencias extraordinarias, sino por la constancia, por la perseverancia, por la entrega cotidiana. San Toribio no vivió rodeado de milagros constantes, sino de trabajo duro, de sacrificio, de fe silenciosa pero profunda. ¿Esperas que la fe te dé todas las respuestas? Si es así, quizás te frustres. La fe no elimina las preguntas, sino que las transforma. Te invita a mirar más allá de lo evidente, a buscar un sentido más profundo a la vida, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre. La fe no es certeza absoluta, sino confianza en lo que no se ve, en lo que se intuye, en lo que se siente en lo más hondo del corazón. Entonces, ¿qué esperas? ¿Te atreves a abrir la puerta de tu fe, a explorar su potencial, a descubrir lo que puede aportar a tu vida? No te pido que creas ciegamente, sino que te cuestiones, que reflexiones, que busques tu propia verdad. La historia de San Toribio es una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarte qué significa la fe para ti, qué esperas de ella, y cómo puedes cultivarla en tu día a día. La respuesta, como siempre, está en tu interior. En este 10º capítulo, llegamos al final de nuestro viaje a través de la vida de San Toribio Romo. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Has dedicado tiempo a escuchar una historia que desafía la lógica, que se adentra en lo inexplicable, en lo que muchos prefieren ignorar. Juntos hemos recorrido los senderos de un hombre sencillo, un sacerdote de pueblo, cuya vida, a primera vista, podría parecer ordinaria. Pero, ¿acaso no es en lo ordinario donde a menudo se esconden los mayores misterios? San Toribio no fue un rey, ni un guerrero, ni un gran teólogo. Fue un párroco, un pastor de almas en un rincón olvidado de México. Y sin embargo, su nombre resuena hoy con fuerza, invocado por miles, venerado por creyentes y observado con recelo por los escépticos. Recordemos brevemente su vida. Nacido en tiempos turbulentos, en un México convulso por la Revolución, Toribio Romo González eligió el camino del sacerdocio.
Sirvió con humildad y entrega, enfrentando las dificultades de su época, la persecución religiosa, la pobreza, la incertidumbre. Pero fue más allá. Se dice, se cuenta, se susurra, que a través de él obraron milagros. Curaciones inexplicables, protección en momentos de peligro, favores concedidos a quienes acudían a él con fe. Y aquí es donde la historia se vuelve, para algunos, incómoda. En un mundo que a menudo prefiere el escepticismo, la duda metódica, la ciencia tangible, hablar de milagros suena a cuento de viejas, a superstición, a engaño. Muchos dirán que las curaciones son placebo, sugestión, casualidad. Que la protección es mera coincidencia, suerte, o incluso, autoengaño. Y quizás, solo quizás, tengan algo de razón. Porque la fe, la creencia en lo invisible, siempre deja espacio a la duda. Si no fuera así, ¿dónde estaría el mérito? ¿Dónde estaría la elección personal de creer, de confiar, de abrir el corazón a lo que no se puede ver ni tocar? Pero la historia de San Toribio persiste. Su legado sigue vivo. No solo en los altares de las iglesias, sino en el corazón de la gente. Especialmente entre aquellos que buscan cruzar fronteras, los migrantes, los desterrados, los que se aventuran a lo desconocido en busca de una vida mejor. Para ellos, San Toribio es un protector, un guía, un intercesor ante lo divino. Le rezan antes de emprender el viaje, le piden amparo en el camino, le agradecen llegar a su destino. ¿Por qué él? ¿Por qué este sacerdote rural, aparentemente insignificante, ha trascendido fronteras y generaciones? Tal vez sea porque su historia, en su sencillez, toca algo profundo en el alma humana. La necesidad de esperanza, la búsqueda de protección, el anhelo de lo trascendente. O quizás, simplemente, porque hay algo más allá de lo que podemos comprender con nuestra razón limitada. San Toribio Romo es un santo. La Iglesia Católica lo reconoce como tal. Pero más allá de la institución, es el pueblo quien lo ha canonizado en su devoción popular. Es la gente común, tú y yo, quienes mantenemos viva su memoria, quienes transmitimos su historia de boca en boca, quienes recurrimos a él en momentos de necesidad. Su legado no es el de un intelectual, ni el de un líder político. Es el legado de la fe sencilla, de la bondad silenciosa, de la entrega al prójimo. Es el legado de un hombre que, en medio de la adversidad, eligió creer en algo más grande que él mismo, y que, según muchos, fue recompensado con el poder de interceder por nosotros ante Dios. Ahora, llegamos al final de este video, al final de este capítulo dedicado a San Toribio Romo. Espero que su historia te haya hecho reflexionar, cuestionar, quizás incluso dudar. Porque la fe no es una imposición, sino una invitación. Una invitación a explorar, a buscar, a encontrar tu propio camino espiritual. Si te ha inspirado la historia de San Toribio Romo y quieres descubrir más vidas santas que iluminan nuestro camino, suscríbete a Vidas Santas. Comparte este video con quien necesite esperanza y déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido inspirador.